La ciencia por encima del científico, el pensamiento por delante del pensador. Así es como Francisco García Olmedo ha entendido su oficio. Una dedicación absoluta a la investigación científica durante 40 años de vida profesional de este pionero en la aplicación de técnicas de ingeniería genética en el estudio de las plantas en España y autor de las primeras patentes sobre plantas modificadas genéticamente en nuestro país. Don Francisco García Olmedo, bienvenido a esta nueva edición de charlas con los académicos de la Real Academia de Ingeniería. Bien hallado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado en Química, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido asesor de los gobiernos belga y finlandés, miembro del Consejo Científico del Instituto Max Planck. En su currículum destacan galardones y cargos como el Premio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, EMBO, el Premio de las Ciencias de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Es doctor honoris causa por la Universidad Argentina de Tucumán y por la Miguel Hernández de Alicante, y también es miembro de la Academia Europea y de la Real Academia de Ingeniería, que es donde nos encontramos hoy. En su trabajo como investigador ha combinado la biología, la genética, la bioquímica, la biología molecular, la microbiología. No ha habido una clara distinción entre ciencia e ingeniería, tal y como se entiende en estas ramas, ¿no?, tradicionalmente. Sí. Bueno, siempre son fronteras difusas. Yo no comparto esas ideas maniqueas de que una cosa es la ingeniería, otra cosa es la ciencia, no. Hay una enorme variedad de combinaciones de lo aplicado con lo básico, por no hablar en términos de ciencia e ingeniería, lo aplicado y lo básico. Y eso, la historia tiene ejemplos para todo, de manera que curiosamente hay tesis distintas sobre este asunto y todas tienen razón, porque hay ejemplos para todas las tesis. Cada uno encuentra corroboración. Yo tengo discusiones con algunos de los colegas aquí de la academia a este respecto, ¿no? Y mis prioridades han estado claras siempre, es decir, yo en primer lugar, mi misión ha sido formar personas, formarlas en el aula, pero también en el laboratorio, como investigadores, ¿no? El segundo producto, por así decirlo, de mi trabajo ha sido el conocimiento, la ciencia. Y, naturalmente, he considerado siempre una obligación mía y de mis colegas si existían posibilidades de aplicar los nuevos conocimientos a soluciones de problemas prácticos, pues participar también de esa etapa. Y entonces, pues en unos casos ha imperado la última etapa, en otros casos ha predominado. Eso ya, la casuística es muy amplia. Pero creo que esas fronteras siempre han sido difusas. De las cosas con menos aplicación aparente que se han encontrado en un momento dado y que tal, luego han resultado aplicaciones espectaculares, ¿no? En algunos casos, aquí en la última etapa de la biología, lo que sí ha sido nuevo es que las aplicaciones han salido a menudo del mismo laboratorio en que se había generado el conocimiento en que se basan. Justo antes de venir estaba leyendo la noticia del conflicto de patentes y la vista legal del conflicto de patentes que está teniendo lugar ahora mismo en Estados Unidos en relación con la edición de genomas, de la técnica esta del CRISPR. CRISPR. Sí. Pues que fue desarrollada por un científico español, no, en un principio. No es cierto. El científico español puso la primera piedra. Mojica. Sí, pero justo este ejemplo sirve para decir que no hay fronteras. Mojica no encontró las aplicaciones. No. Exactamente. No. Entonces, la disputa está por las aplicaciones, de manera que Mojica no está en esa disputa. Pero en esa disputa hay ya el número de abogados que han intervenido en la sesión, creo que hubo que habilitar salas y se quedó gente fuera. Había una expectación enorme y el número de abogados le daban 20 minutos a cada uno para
Que expusieran sus razones, ¿no? Quiero decir que, pues eso en principio fue precisamente un hallazgo importante de Mojica, pero científico, en el que en principio no había ninguna visión de aplicaciones. O si la había, no había la posibilidad inmediata de encontrarlo. Pero siempre todo el mundo, la ciencia es bastante universal, entonces todo el mundo está pendiente de dónde puede salir una liebre, y cuando sale, pues todos salen corriendo detrás de la liebre, que es lo que ha ocurrido en ese caso, ¿no? Su interés por la ciencia y por la agricultura, bueno, le viene desde pequeñito, ¿no? Porque su padre fue catedrático de química en la Universidad de Sevilla, si no estoy equivocado, y él tenía, bueno, pues tenía tierras agrícolas. Sí, mi abuelo era labrador, lo que se llamaba labrador en la Vega de Granada, en Fuente Vaqueros y Valderrubio, y mi padre fue agricultor hasta su muerte, en el sentido de que él llevaba personalmente una pequeña explotación de unas pocas hectáreas, no era un gran propietario, pero... Y yo, mientras viví con mis padres, pues pasábamos muchos meses en el campo, ¿no? Siempre que no teníamos obligaciones en Sevilla, ¿no? Y también yo las vacaciones pues pasaba parte del tiempo en la Vega de Granada con tíos que también eran agricultores, es decir, que yo el campo lo abandoné realmente cuando terminé la carrera de agrónomo. Parece una contradicción, me metí en un laboratorio y no es que no lo dejara de visitar, pero ya no lo viví de una forma tan intensa, ¿no? Y luego, pues obviamente mi padre era científico y las imágenes de niño de ir a recoger a mi padre a la salida de su trabajo al laboratorio y con el vidrio nos hacía figuras y teníamos una idea un poco romántica de lo que era el laboratorio. El laboratorio era un laboratorio que olía a azufre, porque muchos de los compuestos nuevos que sintetizaba mi padre tenían azufre como componente y solían tener olores fétidos, con lo cual a mí nunca me han chocado demasiado esos olores. Una anécdota interesante es que el laboratorio contiguo al de mi padre había una especie de gabinete de ciencias naturales, ¿no? Con los clásicos animales disecados, fetos en botes de formol, y es una cosa que me impresionaba muchísimo. Ese gabinete lo había montado en el siglo XIX el padre de Antonio Machado, el abuelo de Antonio Machado, que de hecho siguió una trayectoria similar a la de mi padre. Fue primero catedrático en Cádiz y luego en la Facultad de Ciencias de Sevilla. Y yo tengo esa experiencia que la debió tener también Antonio Machado, porque es el sitio típico de llevar a un niño. De manera que el abuelo de Machado fue un científico notabilísimo, que es raro que no se haya escrito más sobre él. Se ha escrito, pero no, en mi opinión, lo que se debiera. Y entonces fue un contacto no ya con la naturaleza, como se tiene en el campo, sino con el estudio de la naturaleza. La tuve por esas dos vías, por la vía infernal de los compuestos de azufre y por la vía más amable, pero también terrorífica, porque había un cabrito de 8 patas, con 4 patas hacia arriba y 4 para abajo, disecados, ¿no? Y había, pues eso, los fetos, en fin, que no era tampoco... No era Disney, Sí, ¿no? sí, no era demasiado apto para niños, ¿no? Sí. Impresionable. Pero esas vivencias sí las tengo yo de la infancia, ¿no? Las investigaciones que dirigió su padre alcanzaron cierta notoriedad en el extranjero, lo que le permitió sendas estancias como profesor visitante en Birmingham y Edimburgo. Y gracias a eso usted pudo estudiar en el Reino Unido, ¿no? Sí, bueno, mi padre fue un científico notable y en la inmediata posguerra casi de los pocos que lograron hacer una labor reconocida internacionalmente, ¿no? Y en un momento dado fue invitado por las universidades de Edimburgo me parece que fue Manchester, y mi hermano y yo nos quedamos en Oxford yendo al colegio. Éramos los únicos extranjeros en ese colegio.
cuyo único colegial notable había sido Lawrence de Arabia. Bueno. Y eso fue una experiencia muy, muy importante, porque ya desde ese momento nosotros percibimos, a esa edad ya se percibe, el planteamiento de la educación al revés completo de cómo se plantea en los países latinos. Es decir, aquí empezamos por la teoría y luego hacemos práctica y poca. Y allí se empieza por la práctica. Entonces a mí me mandaron al Museo de Historia Natural de Oxford con una nota del profesor, éramos 2 alumnos en clase, y a que recogiera muestras vivas de 4 organismos, un alga, una hidra, una ameba, y durante un trimestre solo teníamos que estudiar esos 4 organismos. Nos dieron un montón de libros, un microscopio, una cámara clara, y teníamos que escribir sendas monografías sobre cada uno de ellos. Y en eso, de ahí tú tenías que relacionar esos organismos con el resto del mundo vivo, ver dónde los situabas, es decir, era una puerta de entrada a hacerte preguntas y naturalmente tenías que ir y venir de los libros, pero nunca de un solo libro que memorizabas, sino de los que tenías, buscabas lo que te interesaba allí donde lo podías encontrar. En física te daban una serie de aparatos, un voltímetro, tal, y tenías que pasarte horas haciendo experimentos y luego te daban la teoría, ¿no? Y aquí, pues, como un niño quiere estudiar música, tenía que estar al menos, no sé ahora, 3 años de solfeo antes de tocar un instrumento, ¿no? Cuando es perfectamente posible empezar tocando el instrumento, darte cuenta de lo importante que es el solfeo y luego estudiar solfeo. Pues eso, aplicado en general, sigue siendo un defecto de nuestra enseñanza y una virtud de la enseñanza anglosajona que para mí sigue siendo el modelo. Porque luego usted estuvo también como estudiante en Estados Unidos, ¿no? Como sí, estudiante de bachiller. Sí, eso ya fue que terminando el bachiller, sin que se enterara mi padre, yo solicité una beca que me la debieron conceder en segunda vuelta, porque me la concedieron con muy poco margen para salir. Tenía que coger un barco en Bélgica para ir a Nueva York, con 900 estudiantes europeos. Y mi padre se enfadó muchísimo, me dijo que si me iba nunca sería nada, pues yo ya estaba preparando ingeniero. Y entonces estaba empezando a preparar ingeniero. Entonces, en el último momento me dijo que él me había dicho lo que él tenía que decirme, pero que la decisión fuera mía. Y me fui. Y eso fue una elección fantástica, porque vi las primeras elecciones. Esto fue el segundo mandato de Eisenhower contra Stevenson, Adlai Stevenson, y yo estaba fascinado. Fue fascinante porque entonces no había televisión, no estábamos hartos de ver las calles de San Francisco o la Estatua de la Libertad, y yo todo eso lo vi desde un barco llegando como llegan los inmigrantes, ¿no? Y la experiencia, pasé los primeros días en medio a la orilla de un lago, en el monte Santa Elena, que con el tiempo sufrió una erupción potentísima, que murieron personas que yo había conocido. Y se rellenó el lago y se reformó 30 kilómetros aguas abajo. Y esas experiencias fueron imborrables, ¿no? Además, pudo conocer en persona al presidente Eisenhower. Bueno, sí, porque entre las cosas de esa beca que me dieron estaba que al final había una visita a la Casa Blanca. Y yo tengo fotos no solo de Eisenhower, sino de Nixon, que formaba parte del gobierno y que estaba presente. Y el secretario de Estado y todo eso. Nos recibieron a los becarios, sí. Y ya a su regreso a España, pues comenzó su carrera universitaria, ¿no? A caballo entre Sevilla y Madrid. Efectivamente. Porque usted hizo la carrera de químicas. Sí, pero la hice no fue mi intención hacer las 2 carreras. O sea, lo hice por culpa del azar, que es muy importante en la vida de las personas. Mi padre me dijo que podía irme a Madrid a estudiar ingeniero agrónomo, elección que tenía que ver con la tradición agrícola de mi familia, pero también tenía que ver con mis deseos de desaparecer del entorno familiar e independizarme. Y me dijo que si hacía selectivo en la universidad, el primer año de universidad,
y sacaba buenas notas, entonces me dejaría ir a Madrid. Y efectivamente tuve que hacer selectivo. Cuando volví de Estados Unidos, resulta que habían cambiado el plan de estudios. Y ya no era por un examen de ingreso, sino por unos cursos. Había que ser selectivo, y en eso ya lo tenía hecho, pero había que hacer un segundo curso de iniciación. Y ese no lo ponían en marcha ese año. Entonces, ante la perspectiva de quedarme un año sin hacer nada, pues entre junio y septiembre hice segundo y parte de tercero de químicas. Y luego ya me vine a Madrid. Y luego ya, pues, químicas lo fui terminando en los veranos, presentándome por libre, asistí a clase en la Complutense, pero me examinaba en Sevilla porque los planes de estudio eran distintos y no me podía permitir el cambio. Y por esa razón acabé con 2 carreras, pero sin que eso en ningún momento hubiera sido planeado. Porque luego se doctoró como ingeniero agrónomo. Sí, pero ya la tesis era de hecho, desarrollé unos métodos para cerciorar, que uno se pudiera cerciorar por análisis, que los espaguetis y otras pastas alimenticias estaban hechos con el trigo que mandaba la ley, que era más caro que el que se usa para hacer pan, y por tanto el fraude obvio era hacerlo con el trigo barato. Y eso lo hice por un contrato con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Y eso empecé de estudiante trabajando en ese proyecto y de hecho durante décadas el método oficial de análisis de las pastas alimenticias era un método desarrollado por mí. Y yo puedo decir que soy el único científico español que ha publicado un trabajo completo en el Boletín Oficial del Estado. Que entre el mundo científico no me da ningún prestigio, pero en fin. Ese no da punto como revista de impacto, ¿no? No, el impacto es cero. El contraste de los métodos utilizados en los países anglosajones con respecto al empleado aquí en España tuvo que ser abismal, ¿no? Aquí las clases en aquella época eran de pizarra, tiza y memoria. Sí, y sobre todo que había mucha pobreza de medios y claro, los laboratorios no había ni la instrumentación. Eso, incluso cuando yo ya era catedrático, una de mis preocupaciones fue conseguir como fuera algunos aparatos, porque hablar de un aparato que solo se lo puedes enseñar a los alumnos en un libro porque está dibujado, es una experiencia práctica nula, ¿no? Entonces, en general, es un defecto que aún hoy sigue en el sistema educativo español, en que la práctica es secundaria respecto a la experiencia, eso allí no existía, ¿no? Es decir, que en el colegio el que elegía, colegio de segunda enseñanza, el que elegía prácticas de mecánica, pues tenía un avión de la Segunda Guerra Mundial que lo montaban y lo desmontaban. La inmensa mayoría de mis compañeros sabían coger un Volkswagen de estos clásico y ponerle un escarabajo. Un escarabajo y ponerle un motor de Mustang, y eso lo hacían, pero muchos de mis compañeros. Es decir, eso de que si había que añadirle una habitación a la casa, pues lo hacían ellos, ¿no? Esa tradición, nosotros es una tradición de hidalgos, donde el ingeniero no hace cosas que debe hacer el ayudante, y el ayudante hace... Sí, Sin embargo, sí guardan grato recuerdo de algunos profesores, ¿no?, que le dieron clase. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan Santamaría o de Enrique Sánchez Monje. Sí, realmente es que el panorama, como hasta hacía poco había sido una escuela de funcionarios, pues había muchos funcionarios del ministerio que daban clase, pero que daban clase a lo mejor de una asignatura que no tenía nada que ver con lo que hacían en el ministerio. Entonces, el nivel, y eso yo lo percibía porque ya había experimentado otros sistemas educativos, en mi opinión, hay gente que difiere, pero yo sigo pensando que era bastante malo. Y había las excepciones. Las 2 grandes excepciones para mí, había otras, pero a mí me tocaron menos, pero las que fueron decisivas en mi carrera,
pues fueron ciertamente Juan Santamaría y Sánchez Monje, que tenían la ventaja y el inconveniente de que eran autodidactas porque ellos habían lanzado la carrera profesional en la inmediata posguerra, donde no había ningún sistema de posgrado ni nada que se le pareciera. Entonces, como maestros, eran distantes, no eran de los que los tienes en la chepa, como se dice vulgarmente, todo el día, sino que yo, pues, Santamaría, que figura como director de mi tesis doctoral, pues yo hacía experimentos y cuando salía algo interesante se lo enseñaba, pero ni me decía él cómo lo tenía que hacer ni nada. Y cuando tuve la tesis escrita se la leí, no quiso leerla él, me dijo que se la leyera yo en voz alta, sentado como estamos usted y yo ahora mismo, se la leí, me dijo que estaba bien y ya está. Y Sánchez Monje, o sea, como profesor, tenían dos estilos muy distintos. Uno era de provocar al alumno, que era el caso de Santamaría, y Sánchez Monje, que era el profesor muy metódico y todo muy claro y muy exigente, ¿no? Y con los dos conviví luego ya de profesional y guiaron mi carrera inicial, pues tuve sus apoyos en todos los sentidos, en el sentido intelectual y en el sentido administrativo. Sin ellos yo no hubiera sido catedrático, ¿no? Y Sánchez Monje además pues me cedía sus trigos y tal, él tenía experimentos con trigos en Alcalá de Henares y yo mis primeros experimentos de genética bioquímica de trigos los hice con los trigos de Sánchez Monje, es decir, yo no tenía ni que sembrar ni nada, sino iba allí a hacer las hibridaciones, ¿no? Entonces, pues para mí fueron dos modelos, ¿no? No fueron, digamos, directamente directores de mi trabajo, porque ellos tenían otra concepción, ellos no habían entrado en el sistema que se acabaría imponiendo de un director de tesis, así que está todos los días, y que lo que uno hace forma parte de un proyecto, en fin, como yo traté a los que me correspondieron dirigir, ¿no? Donde realmente encontró usted el ambiente y las condiciones de trabajo idóneas fue durante su estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Minnesota, ¿no? Sí, esto, aparte de por razones como las que acabo de decir, era que yo tenía una beca y lo único que tenía que hacer era trabajar. Y para eso me ponían absolutamente todas las cosas a mi disposición. En España necesitaba un producto químico y lo tenía que pedir y esperar a lo mejor 2 meses, 3 meses, ir a buscarlo a la aduana porque no lo dejaban pasar, cosas de este tipo. Y en Estados Unidos yo solo tenía que coger el ascensor al sótano, ir con la lista de productos que necesitaba y subía con los productos en la mano, ¿no? Tenía llave del edificio y durante mucho tiempo no sabía bien para qué me la habían dado. Y un día que estaba preparando un examen de química orgánica que eran muy exigentes y me faltaba una cosa total, que decidí ir al departamento a las 2 de la mañana con mi llave, voy a la biblioteca, estaban todas las luces encendidas y llenas de gente, ¿no? Y entonces aprendí que allí se trabajaba. Luego ya me quedé muchas veces haciendo experimentos. Yo estaba a veces 36 horas haciendo un experimento porque el experimento lo requería, ¿no? Pero eso lo descubrí allí, ¿no? Y entonces todo estaba a favor el número de cosas, el equilibrio entre lo que uno hacía en el laboratorio y lo que yo tomé cursos, aunque no tenía necesidad académica de ellos, pero me interesaba muchísimo, sobre todo cursos prácticos, porque me permitía manejar aparatos que en España yo no tenía acceso. Y entonces, pues claro, para mí aquello fue en un momento que naturalmente yo no tenía ninguna obligación, yo no tenía que salir a dar clases, ni ver a qué próximo puesto yo me iba a ir, ni nada. Yo iba con una beca, tenía ya un puesto en el INEA a la vuelta y no tenía problema. Fue una época muy productiva para mí, muy formativa sobre todo, más que productiva.
y muy feliz en el sentido profesional, desde el punto de vista profesional. Parece que estamos recién casados, pero bueno. Estamos hablando de los años 65-66, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí. A su regreso a España, efectivamente, comenzó a trabajar en el INIA y después consiguió la cátedra de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid, Sí. ya en el año 1970. Sí. La posición la hice en el 69 y tomé posesión unos días antes de cumplir 31 años. Y porque cuando yo volví, empecé enseguida a dar clase en una figura que había entonces, que era el profesor encargado de curso, que era una figura muy curiosa porque uno tenía que empezar el curso por el principio, como cuando llevaba 6 meses dando la clase le llegaba un contrato y le pagaban en junio. Con lo cual no había manera de ser docente profesionalmente con ese tipo de puestos, pero sí era compatible con tener un puesto a tiempo completo en el INIA, ¿no? Que estaba muy cerca. Realmente el INIA y la Escuela de Agrónomos eran el mismo organismo hasta hacía muy poco. Es decir, por eso había muchos profesores que eran investigadores. Esos eran los mejores, los que eran investigadores eran los mejores. Y en general, había excepciones, como las hay en todos los casos, y mejor que los funcionarios. A mí, cuando me explicaba bioquímica a un funcionario, pues naturalmente no me la metía por los ojos, ¿no? Pero Santa María, pues sí era capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, durante 20 años también ha sido profesor de nutrición humana para los alumnos de la industria agroalimentaria. Esto surgió porque cuando yo hice la oposición en el año 70, la oposición pues la firmaron 2 que ya eran catedráticos contra mí, ¿no? Entonces uno no se presentó, el otro sí, y por tanto uno tenía que presentar un programa de todas aquellas asignaturas que se suponía que le correspondían, y entre ellas estaba esa que no la quería nadie, la nutrición humana para alumnos de industrias agroalimentarias no la quería nadie. Y entonces, como estaba a sede vacante, se la adjudicaron a la sede vacante. Y yo me la tuve que estudiar, la que estudiar como alumno, y me la tuve que estudiar como opositor, porque me podían sacar una bola y tenía que, con 2 horas de preaviso, tenía que dar una clase. Pero luego yo procuré buscar a alguien que diera esa asignatura, porque yo tenía muchas asignaturas a mi cargo y no podía darlas todas, y durante muchos años la estuvieron dando otras personas, pero un buen año no había nadie que la quisiera dar y me tocó. Y durante más de 20 años quizás estuve dando esa clase. Al final acabé publicando un libro para el público en general, que también usé de texto en los últimos años, y luego ya lo transformamos más recientemente con la persona que me sucedió en esa responsabilidad. Lo escribimos ya en forma de texto puro y duro. El libro estaba escrito con chistes y me di cuenta que los alumnos no apreciaban, querían las cosas claras, no apreciaban la ironía. Entonces lo reescribimos, lo actualizamos y le quitamos la ironía. ¿Y los chistes? Y los chistes. Uno de ellos, había una foto de Helmut Kohl y Aznar, que habían sacado en primera plana de un periódico, donde Aznar parecía 10 veces más pequeño que Helmut Kohl. Y la pregunta era si eso se debía a que habían tenido dietas distintas, ¿no? Y por ahí. Luego sacábamos 2 ratones, uno muy gordo y uno muy pequeño, que tenían un gen de diferencia, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y eso no lo apreciaban demasiado los alumnos y decidimos convertirlo en un texto puro y duro. Bueno, pues yo creo que posiblemente salieron perdiendo, ¿eh? Su prestigio científico, bueno, comenzó al llevar a cabo la primera demostración de una proteína vegetal con actividad frente a bacterias y hongos fitopatógenos, es decir, sí, que causaban enfermedades en las plantas, y el primer clonaje de genes vegetales que codifican esas sustancias antimicrobianas, ¿no? Sí, bueno, entre una cosa y la otra hay más de una década de diferencia, ¿no? El trabajo de la proteína esa fue en el 72 y el clonaje pues es del 83, o sea, o más, ¿no? Es curioso porque, bueno, mi prestigio no creo que exista, pero en fin, de existir, los prestigios no tienen nada que ver con la clarividencia de los científicos, al menos en el caso este, ¿no? Porque yo lo interpreté, es decir, el antibiótico ese, que era
una proteína, pero era un antibiótico. Era el primer antibiótico de un organismo superior, de cualquier tipo, proteína o no, que se hubiera descrito con actividad frente a los organismos que son patógenos del propio organismo superior. Y entonces esto parecía que era una cosa privativa de las plantas durante más de una década. A principios de los 80 se ve que los insectos tienen un sistema similar y a mediados finales de los 80 se descubre que los animales, incluidos los seres humanos, tienen ese sistema. Y entonces, no mi prestigio, pero sí mi popularidad aumentó muchísimo, porque realmente sin ningún tipo de, digamos, de mérito, pero me había adelantado 15 años a lo que acabó llamándose entonces prestigiosamente la inmunidad innata. Bueno, pues créame que usted tiene mucho prestigio, ¿eh? Y entonces me empezaron a invitar a los congresos de los médicos y descubrí que se comía mucho mejor, el jamón era realmente de pata negra, en fin, era un mundo mucho más amable que el mundo de la investigación bioquímica pura y dura, ¿no? Y bueno, y aquellos trabajos se tradujeron con el tiempo en las primeras patentes españolas sobre plantas transgénicas. Sí, bueno, hacer una patente no tiene mayor mérito. La historia de estas patentes sí tiene un cierto interés, ¿no?, anecdótico. Y es que un buen día apareció un señor en mi laboratorio, que era vicepresidente de una de las grandes multinacionales, Cimageigui, queriendo comprar la propiedad intelectual de lo que estábamos haciendo. Entonces, a nosotros aquello lo tomamos como una terrible noticia, porque naturalmente en 15 días nos podían sobrepasar y dejarnos tirados en la cuneta, ¿no? Pero por otra parte era una oferta que no podía rehusar, ¿no? Entonces hicimos un primer convenio bastante laxo, de que yo le suministraría cantidades de la proteína, y cuando yo fui a negociar ya al cabo de un año así, que es el plazo que yo me di con ellos, pues me acuerdo ir a Basilea, ¿no?, y ofrecer, no a mí, sino a la universidad mía, ofrecerle 400.000 pesetas de la época para unas cosas concretas, y a las 5 de la tarde eso eran 20 millones de pesetas. Aquello me dio, yo iba había negociado con el departamento de patentes de la multinacional, con el vicepresidente presente y yo solo, ¿eh? Y sin tener mucha idea de aquel asunto, aprendí rapidísimo, ¿no? Y entonces ellos se quedaron con la exclusiva, con lo cual pagaron con un margen de beneficio la investigación, y había unas cláusulas que cuando tuviera éxito comercial nosotros la universidad tendría una parte. Esto pues fueron las primeras patentes españolas de este tipo que se vendieron en el mercado internacional. Naturalmente, la moratoria de facto ha hecho que con el tiempo salieran soluciones más prácticas, eso es normal, pero para mí, pues, en fin, me sacudí la caricatura de que lo que hacíamos ni era agricultura ni tenía nada que ver con la agricultura, que es una caricatura que tuvimos que sufrir mucho por parte de los que se consideraban más de campo, pero el hecho en que entre las primeras variedades transgénicas que se aprobaron, iba un promotor de un gen que vendimos nosotros. En este caso vendimos el material, no vendimos la patente porque no era el caso, pero que la empresa pagó por ello, ¿no? Que quiero decir que de una forma tímida y lateral, pero sí participamos desde el primer momento, porque yo tuve la suerte de estar en el laboratorio donde se inventó la transgénesis, en la Universidad de Gante, aprendiendo a meter genes foráneos en plantas, cuando habían justo aprendido a hacerlo ellos y todavía no sabía si funcionaban. Al poco tiempo de yo venirme, funcionaron, no sé si porque yo me vine, pero bueno, el caso es que yo ya me vine con todas las herramientas para hacer esa tecnología desde el primer momento. Y esto fue en el año
el verano del 82, y en enero del 83 se presentó esto en el simposio de invierno en Miami, el 4 de enero, en un hotel Playboy, y allí estaba yo con un trabajo ya en ese congreso. La expectación que había levantado el que por primera vez iba a haber plantas transgénicas, que se lo disputaron el laboratorio de Gante con dos laboratorios americanos, uno de ellos el de la empresa Monsanto, pues era brutal. Es decir, yo me senté en la sala media hora antes, en la primera fila, pero enseguida se llenó de cámaras, de periodistas y tal, y la tensión entre los tres grupos que pugnaban por eso era feroz, no llegaron a las manos de milagro. Se discutían todo porque se consideraba que era un premio gordo lo que se estaba debatiendo, y lo que no se podía imaginar entonces es que hubiera el rechazo insensato de esa tecnología, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, después desarrollaron el trigo resistente a la enfermedad llamada mal de pie o mancha ocelar. Bueno, eso se publicó en el año 83, es decir, justo cuando empezábamos a hacer transgénesis. Ese resultado fue el fruto de 7 años de trabajo. Y de tal modo que había empezado en los 70, es decir, ese lo empezamos casi desde el principio de que yo fui catedrático. Y lo logramos rematar, porque claro, fue una transferencia de genes, un precursor de la transgénesis, sin usar las técnicas transgénicas. Y se publicó en la revista Nature, es decir, que se le dio importancia. Y en algunas ocasiones se cita como ese y otro, como dos ejemplos anteriores a la transgénesis propiamente dicha. Pero eso era un trabajo hecho por los viejos métodos. De manera que pertenece a una etapa anterior a lo que antes estábamos hablando. Y luego, entre 1978 y 1969, su grupo se dedicó a la caracterización de sistemas de defensa de las plantas frente a insectos. Sí, dio la casualidad de que unas familias de proteínas, no solo las que eran antibióticos, que es una línea que seguimos, llegamos a descubrir hasta 5 o 6 tipos distintos de estos antibióticos, sino que otro grupo de proteínas con el que habíamos trabajado por otras razones, resultó que inhibían las enzimas digestivas de los insectos. Y eran proteínas obtenidas de los granos de trigo y de cebada. Y cuando descubrimos esa propiedad, pues naturalmente hicimos muchos trabajos, porque potencialmente podían servir, manipuladas apropiadamente, para proteger a las plantas frente a ciertas plagas, ¿no? Y de hecho el grupo que lideraba mi mujer hizo trigo transgénico, en el que, expresando una de estas proteínas procedente de cebada en el grano de trigo, lograba protegerlo frente a plagas de almacén. O sea, un problema muy grave en relación con el hambre en muchos países es que se obtiene la cosecha, pero se conserva mal, ¿no? Y total que se siguió con eso. De eso se ocupó más mi mujer Pilar Carbonero que yo. Usted ha hecho transgénesis, ha hecho esa transformación de plantas utilizando esos métodos anteriores a la transgénesis de los que hemos hablado. ¿Qué ventaja tienen los organismos transgénicos frente a los obtenidos mediante los cruzamientos clásicos? Primero, que lo que nosotros hicimos, que es pasar, por los métodos tradicionales, pasar un gen de una gramínea silvestre al trigo cultivado, es dificilísimo y nos costó casi una década, ¿de acuerdo? Mientras que por transgénesis se puede hacer en unos meses. Esa es una de las ventajas. Pero solo además es que por transgénesis se pueden hacer transferencias génicas que serían imposibles por los métodos tradicionales, es decir, y no digamos ahora con los nuevos métodos estos de edición del genoma, ¿no? Que permiten con gran facilidad hacer intercambios, ¿no?
¿Usted cree que los alimentos transgénicos pueden ser una solución o una de las soluciones para acabar finalmente con el hambre en el mundo? No, no, es decir, ningún factor individual, del tipo que sea, puede ser solución del hambre en el mundo. El hambre en el mundo es el resultado de factores tan diversos que por eso no tiene fácil solución, aunque se están haciendo progresos notables, porque en contra de lo que se cree, pues el porcentaje de hambrientos ha disminuido. Sí, por fortuna. Y claro, hay que tener en cuenta que hace 50 años había 1.000 millones de hambrientos. Ahora sigue habiendo 1.000 millones de hambrientos. Pero en ese periodo de tiempo alimentábamos a 2.000 millones y ahora lo hacemos a 6.000 millones. Hemos triplicado el número de personas que se alimentan, ¿no? Entonces, las cosas no son ni todo blanco ni todo negro, ¿no? Y por tanto es una herramienta poderosa, específica de cierto tipo de problemas, no es la cura de Benito ni una panacea universal de nada. La transgénesis permite corregir en buenas variedades, tienen que ser, es decir, no viene a sustituir los métodos clásicos. Si uno hace transgénesis con una mala variedad, le sale una mala variedad. Si uno hace transgénesis con una variedad buena, de alto rendimiento, de buena adaptación, etcétera, pero que tiene un problema concreto, como que es sensible a una determinada cepa de organismo patógeno, pues podemos corregir ese defecto. Por tanto, es una tecnología mucho más precisa, de un ámbito de aplicación relativamente restringido, que permite solucionar problemas importantes. De aquí su éxito, es decir, el que Europa, por razones ideológicas, esté bloqueando la tecnología o intentando bloquearla, no ha sido óbice para que ahora mismo haya la friolera de 160 millones de hectáreas con organismos transgénicos. Y, por tanto, es una tecnología que sirve para resolver problemas muy concretos, que no resuelve en absoluto todos los problemas, ni siquiera aquellos relacionados con la mejora de plantas, pero que sería ridículo descartarla para hacer frente a lo que se avecina. Y sobre todo con el cambio climático, donde habrá que readaptar muchos cultivos por el cambio de las condiciones climáticas, porque en esa adaptación es una herramienta valiosísima. ¿Y por qué social y políticamente no está igual vista la transgénesis en Europa que en Estados Unidos? Pues ¿Cómo se puede explicar? Europa está dominada por unos lobbies de opinión muy potentes que tienen una base exclusivamente ideológica. Es decir, no se avienen, es decir, aquí en Europa no se respetan las opiniones del Organismo de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, y se hace por prevaricación, por método de dejar en un cajón algo que ha superado todos los trámites legales exigidos, que ya están bastante exagerados en muchos casos, no tanto porque no sean necesarios, sino porque la normativa se ha enrevesado en el sentido, por poner un ejemplo, que si yo demuestro que la aspirina alivia el dolor de cabeza en Nueva York, tengo que volver a demostrarlo en Madrid. Y si lo demuestro en Madrid no vale para Alcalá de Henares. Eso hace que, curiosamente, que se hace para poner trabas a la difusión de la técnica, lo que ha hecho es regalársela a las multinacionales. La investigación es barata. Lo que es carísimo es mantener el tipo durante varios años hasta que el ministro de turno firma el papel que tiene metido en el cajón con los informes favorables. Entonces, Europa, en ese sentido, ahí se han juntado los dos extremos, ¿no? La consideración de la genética como ciencia burguesa del estalinismo, que la han heredado la cierta izquierda, no toda, pero cierta izquierda, y por el otro extremo, los que piensan que hacer ingeniería genética es jugar a Dios. Es decir, como una transgresión religiosa, ¿no? Y claro,
en Europa está prohibida, no está prohibida de hecho, sino que se entorpece la salida y el uso de estos tal. No puede entorpecerse el comercio, porque la Organización Mundial del Comercio, si no tienes una buena razón, tú no puedes parar la importación de un barco de soja transgénica en Barcelona. Y entonces pone a los agricultores españoles en la tesitura de que si quieren maíz transgénico le ponen toda suerte de trabas, pero sin embargo no hay trabas a que se importe, con lo cual pues tienen que competir con inferioridad de condiciones. Aparentemente es un contrasentido. Y además, bueno, usted lo habrá vivido porque usted es químico. Existe una quimiofobia en la sociedad actual, ¿no? Parece que todo lo artificial es malo por definición y que todo lo natural es bueno en sí mismo. Bueno, esa es una falacia. Si uno pone en botes 100 productos de síntesis y 100 productos que han sido aislados de organismos vivos, la proporción de productos que salen cancerígenos es exactamente la misma. Yo escribo un blog y la última entrada que he escrito tiene que ver con la capsaicina. La capsaicina es un componente del pimiento, ¿no? y que determina su pungencia, el que sean picantes o no, ¿no? El de los pimientos del Padrón, unos pican y otros no, pero vamos, los del Padrón son unas almas de Dios comparados con ciertas variedades de pimientos mexicanos, por ejemplo. En México a uno le preguntan cada pueblo tiene sus pimientos favoritos porque tiene muchas variedades y uno le preguntan en el restaurante si quiere pimiento de los que pican al entrar o de los que pican al salir, ¿no? Y bueno, pues a la capsaicina se le han atribuido toda suerte de propiedades médicas, en fin, hay una nigromancia al respecto considerable, pero así acaba de ser prohibida como aditivo, porque claro, en salsas y tal, lo más cómodo es tener el producto puro y echarle un poquito a la salsa, ¿no? Y eso se acaba de prohibir como aditivo alimentario porque es cancerígeno. Y de hecho es responsable de que en ciertas regiones donde hay un consumo excesivo de pimentón y de pimientos y de pimentón picante y cosas de este tipo, obviamente parece que la incidencia de cáncer puede ser superior, ¿no? Y ahora pues ya se ha demostrado en el tubo de ensayo. Se sabe desde hace mucho tiempo que es citotóxico, es decir, que la capsaicina, uno tiene un cultivo de células humanas, por ejemplo, y le añade un poquito de capsaicina y se mueren. Es decir, que quiero decir que con esto que los productos naturales pues tienen efectos no distintos de los productos de síntesis. Hombre, la cicuta está ahí, o la manita faloides, no, claro, por ejemplo. Son productos absolutamente no, naturales. Las toxinas mayores son naturales. La toxina del botulinum, por ejemplo, que hay muertes y tal, cada un día sí otro no, pues eso son productos naturales. Eso es ideología, ciencia popular. El inconveniente ahora es que si uno pincha capsaicina en Internet, el 90% de lo que sale es erróneo. A este respecto, vamos, no todo lo que sale, cuando sale diciendo que la fórmula y eso no es erróneo, pero cuando empiezan a imputarle propiedades, y sí, pasa es con esto y pasa con un montón de cosas, ¿no? Es absurdo, ni lo natural es necesariamente bueno, ni lo sintético es necesariamente malo. Eso está clarísimo, es objetivo, se respalda por los datos, todo lo demás es ideología. Usted se jubiló en 2008, después de 40 años de trabajo, en los que su laboratorio no se cerró ni un solo día. No, un laboratorio de esta naturaleza, por trabajar con organismos vivos y con material que hay que conservar a bajas temperaturas, no puede, y en un sistema pobretón en el que no hay vigilantes especializados, es decir, que sean capaces de poner el grupo electrógeno, pues hemos sido los propios interesados. Ahora ya, hombre, estamos en una fase un poco más, o estábamos antes de la crisis en una fase un poco más optimista, que estaba más profesionalizado el asunto, pero
Nosotros durante años hemos tenido que mantener el laboratorio abierto y por la noche, por el día, a cualquier hora, porque hay experimentos cuya duración la determina el organismo con el que esté uno trabajando. No puede decir, ahora lo dejo aquí a mitad y lo continúo mañana por la mañana. Hay cosas que sí se dejan, pero otras que no. Y hay que estar pendientes también de que un congelador no se estropee o que no corten la luz. Nosotros hemos vivido años con que había cortes de luz. Había años en que si un señor se subía en el ascensor y ponía en marcha el motor del ascensor, se paraba todo el resto del edificio, ¿no? Y hemos sufrido muchísimo con eso, ¿no? Entonces, la investigación biológica es muy esclava. No quiere decir que todo el mundo esté todo el rato, sino que hay que saber, si uno se va de vacaciones, quién se va a hacer cargo de determinadas cosas para que ello, cuando volvamos... Nosotros trabajábamos con un tejido que lo recolectábamos en el campo en primavera y lo llevábamos inmediatamente a nitrógeno líquido y luego a lo largo de todo el año hacíamos experimentos con este tejido, sacábamos un poco, lo descongelábamos y lo usábamos para el experimento, ¿no? Claro, si deja de estar en frío, teníamos neveras de menos 80 grados para tener estas conservados y tal. Si nos quedábamos todo un año sin poder trabajar. Entonces, pero que han tenido que ir incluso en mitad de una noche vieja a poner en marcha un generador. Afortunadamente, un colega mío, compañero de la misma edad más o menos, es de esas personas que lo mismo arreglan un coche que arreglan la electricidad de una casa, ¿no? Microbiólogo. Y le avisaron por teléfono y tuvo que ir una noche vieja con una linterna, de noche a oscuras, al transformador de la escuela y lograr reiniciarlo. Puentear lo que fuera, en fin, eso, claro, hay que tener mucha conciencia de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y mucha voluntad de hacerlo y luego saber también. Ya una vez jubilado, usted se ha dedicado a la literatura, a la crítica de libros. Sí, yo siempre había pensado, curioso, ¿no? Yo había pensado escribir o una biografía o una forma más indirecta de contar la experiencia de mi padre en la Alemania justo pre-Hitler, ¿no? y principio de Hitler. Weimar, la República de Weimar y el principio del régimen nazi. Y había venido leyendo a lo largo de los años, yo he sido muy lector, como evasión, no con ningún tipo de ambición literaria, sino para cortar con la obsesión del laboratorio y las tensiones del laboratorio. Y entonces pues me fui documentando sobre ese periodo y tal. Cuando intenté hacerlo no me salía. Entonces fue por lo que hice la tercera revolución verde, como digo, bueno, voy a escribir un libro de genética y así me suelto. El resultado fue que cuando empecé a escribir el libro de genética y se los di a unos cuñados que eran filólogos, me lo devolvieron corregido todas las líneas. Es decir, no es que me corrigieran aquí y allí, sino tal. Porque yo llevaba una vida entera leyendo y escribiendo en inglés. O sea, toda mi producción científica, y fue una de las grandes ventajas de haberme educado en países anglosajones, fue que desde el principio pude escribir en las revistas más prestigiosas y lo que hacía, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era pensar en inglés y traducir al español y salía una cosa que a mí me sonaba muy bien, pero que difícilmente era un castellano aceptable. Y curiosamente esa sorprendente voluntad de mis cuñados de estar dispuestos a perder un montonazo de tiempo en corregirme fue lo que me educó, fue el primer paso para volver a poder escribir en mi propio idioma otra cosa que no fueran oficios al rector protestando por esto o por aquello, sino algo que tuviera que leer la gente, ¿no?
Y la otra parte de mi educación como escritor había sido que escribía en la Fundación Marx, donde tuve bastante tiempo como experto y como evaluador y como esto. En la revista de la Fundación Marx escribía como un artículo al año, que le dedicaba mucho tiempo, y ahí yo me fui haciendo una idea de qué consistía ese asunto, ¿no? Y entonces, cuando ya escribí ese libro, escribí unos cuentos que un amigo me dijo que eran malísimos, y bueno, pues yo lo acepté, porque en eso somos muy disciplinados los científicos, pero al final me dijo, pero tú lo que sí eres capaz de escribir poesía, cosa que jamás se me había ocurrido. Y aquello, pues yo no le hice mucho caso, pero se me ocurrió una idea. Pues claro, yo era consciente de que no tenía la formación, pero se me ocurrió una idea de un cierto ángulo que era difícil que tuviera precedentes muy inmediatos de ello, y me puse a escribir con un seudónimo, y un buen día, pues una poetisa, que luego ya nos hicimos amigos, me dijo, ¿y quién es este poeta? Y digo, pues yo tengo más cosas de ese señor en mi casa, le dije. Un buen día me dijo, pues te voy a publicar 2 poemas de eso en una revista que yo dirijo, que resultó ser una revista que se llama La alegría de los naufragios, que se llamaba, y que la dirigía César Antonio Molina y ella. Y le dije, bueno, pero me respetarás el seudónimo. Dice, sí, no te preocupes. Entonces fui al Círculo de Bellas Artes a la presentación del número, con gran expectación. Intervinieron poetas muy conocidos y tal. Y yo esperando que terminara para ver qué poemas me había seleccionado. Y cuando lo abrí, había puesto mi nombre liso y llanamente. Y como iba por orden alfabético, pues iba después de Gamoneda y antes de Ginferrer. Con lo cual, pues empecé por el 8º piso, ¿no? Es decir, no. Y estuve publicando en esa revista un tiempo, en todos los números salía algo mío, y finalmente publiqué un par de libros. Tuve la prudencia de parar, porque efectivamente ya me acabé convenciendo de que estaba en una línea que me permitía tener un mínimo de originalidad, pero que no era un filón que podía explotar indefinidamente, y no se me ocurrió otro filón que para mí tuviera garantía, y no quise repetirme. Y entonces ahí terminó. Y luego pues ya ya por fin escribí una primera novela, que tuve la suerte del principiante, hice 5 copias del manuscrito y de ahí salió la publicación. Cayó en manos de Bértolo, y Bértolo lo mandó a una editorial y me lo publicaron. Tuvo muy buena crítica, y luego pues he publicado otras 2 novelas que ha sido más difícil darle salida, pero fueron una finalista del premio Ateneo de Sevilla, que es una edición que ganó Espido Freire, y la otra del Torrente Ballester. Esa última se ha publicado recientemente por entregas en Revista de Libros, con otro título, porque le cambié el título, pero es la misma novela. Y básicamente ese ha sido lo que he hecho literario. Luego, mientras tanto, he escrito otros libros científicos, el de la dieta, que antes hemos aludido. Luego he escrito uno que se llama El ingenio y el hambre, también editorial Crítica. Otro sobre los alimentos en el medio siglo, es decir, la perspectiva del siglo XXI y la alimentación. Y luego, pues, muchísimos artículos en Revista de Libros, donde colaboro desde hace también casi 2 décadas, ¿no? Y muchas conferencias sobre temas muy diversos. Digamos que cuando publiqué la tercera Revolución Verde, no había controversia sobre los transgénicos, pero a los 7 u 8 meses se disparó, y a mí me cogió en el mismísimo centro, de tal modo que hay años que he llegado a dar 100 conferencias. Por encima de la mitad eran de transgénicos, y luego, pues, naturalmente de más cosas, porque pues iba a muchos cursos de verano y durante el curso daba muchísimas conferencias. Y eso, pues, justo con la crisis terminó, ¿no? Mantuvo bastante tiempo después de jubilarme, pero
de pronto, pues, si daba 80, al año siguiente di 40 y al día siguiente 5 o 10, ¿no? Y ahora muy pocas, ¿no? Pero sí he tenido una actividad muy grande, y en los medios, ¿no? En la radio y en la televisión muchísimo. Pero claro, pues llegó un momento en que me resultó irritante, ¿no? Pero yo estaba bastante irritado, por otro lado, ¿no? Porque no admitía que lo que yo había dedicado a mi vida pues fuera retratado como algo perverso, ¿no? Y que se dijera que yo estaba vendido a las multinacionales, ¿no? Cuando decían eso, pues yo decía que dónde estaba la ventanilla que quería ir a cobrar, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Y debatí con todos, con los líderes de Greenpeace en Europa para estos asuntos, con los de aquí de España. En El País salió una doble página de un debate que organizaron entre Greenpeace y yo. Es decir, tuve mucha actividad. Como digo, más de la mitad eran naturalmente de transgénicos. Eso fue el tema que, es decir, yo por 40 años en el laboratorio no recibí tanta notoriedad como por salir de conferenciante en los debates, ¿no? De Doctor Extraño Amor, ¿no? De Doctor Strangelove. Y de hecho durante varios años, en los 2000 y eso, me salía en la lista de los 500 españoles más influyentes. Yo decía, y claro, no salía por lo que yo consideraba que era mi profesión, sino salía por ser alguien mal visto, ¿no? Bueno, pero además de transgénicos, usted ha dado conferencias sobre cambio climático y además compartiendo mesa con destacadas figuras. Sí, eso fue... Es que hay mucho de azar en la vida, ¿no? A mí me pidieron de Revista de Occidente que escribiera un ensayo, ¿no? Y justo acababa de leer un artículo sobre un nuevo modelo de discernir el paleoclima, el clima histórico. Y se me ocurrió escribir sobre eso, ¿no? Y me enganchó la cosa del cambio climático y entonces bueno, escribí ese artículo y Revista del Libro me pidieron que escribiera ese mismo, pero 3 veces más largo. Mientras tanto, en esa época estaban surgiendo cosas constantemente, entonces escribí un ensayo largo sobre el cambio climático y cuando se publicó me pidieron que al año siguiente escribiera otro, diciendo lo que había pasado desde la última entrega. Y entonces, pues, un buen día me llamaron del entorno de Al Gore y di una conferencia con Al Gore y Rajendra Pachauri, ¿no? Al día siguiente me retiré del tema, porque para entonces el número de separatas que había en mi despacho sobre cambio climático era muchísimo mayor que todo lo que yo pudiera leer el resto de mi vida, y tampoco era un experto en ello. Hombre, era un testimonio interesante en el sentido de que no era el Lego completo, ni el especialista, sino un científico que tiene costumbre de dar peso a las opiniones científicas, de matizarlas, ¿no? Y si alguna virtud tiene, que lo ignoro, porque acabé publicando un libro también sobre ese asunto, pues era posiblemente ese, de que no era ni... Es decir, era lo bastante alejado del tema para que tenerlo que explicar en palabras muy claras, y ni lo bastante distante como para no poder enterarme. Es decir, yo podía entender la literatura del cambio climático. Entonces, para hacer divulgación. Sí. Y que llegara el y mensaje. fue, sí, eso dediqué 3 o 4 años. No es que fue que yo me puse allí a improvisar, sino que me lo tuve que... Como científico y como ingeniero agrónomo, uno de sus proyectos que se vieron cumplidos, otro más, fue la puesta en funcionamiento del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, ¿no? Bueno, eso ya fue, es una aventura bastante positiva, a pesar de que se inauguró pocos meses antes de que se declarara la crisis,
con lo cual es como si a un avión se le para el motor en el despegue, ¿no? Tuvo algún problema de ese tipo, pero bien superados. Y ese realmente lo hicieron ya personas después de que yo estuviera fuera de circulación. La primera convocatoria que se hizo para eso la hice yo. Es decir, yo convoqué a todos los departamentos de la Politécnica y de otras instituciones que pudieran estar interesados en ese centro y tuvimos varias reuniones y esas las lideré yo, las convoqué yo y de esas reuniones salió el Centro de Biotecnología, el Departamento de Biotecnología de la Politécnica y varios colegas míos lo intentaron más veces y fracasaron más veces hasta que salió y entonces está en el campus de Montegancedo, que es un parque tecnológico de la Politécnica, donde están así las cosas más de nueva tecnología, pues está la terminal del computador ese de Barcelona, que hay aquí en Madrid, está la escuela de telecomunicación, la escuela de informática, están los que hacen las cosas de satélite, en fin, hay allí un campus de tecnología avanzada y han hecho un centro estupendo, ¿no? Del cual ya han salido empresas. Este año a una empresa de quien, digamos, de un discípulo mío, que es uno de los que siguió mi trabajo, pues le han dado el premio, es la primera vez que le dan el premio, un premio europeo en Bruselas a una empresa española de cualquier tipo, de las innovadoras, ¿no? Y es una empresa que ya está teniendo acuerdos con las multinacionales y que está, es decir, es un centro moderno, bien construido, vamos, tiene los defectos que tiene cualquier edificio, pero que por primera vez en nuestra historia pues se está trabajando en un entorno comparable al que puedan trabajar en otros sitios, todavía con algunas rebajas, y sobre todo con el hándicap enorme de que la aportación a la ciencia ha disminuido en este país, por mucho que lo quieren negar y que lo quieren disfrazar, lo disfracen como lo disfracen, de tener aquello lleno de gente joven, ahora los jóvenes que ves son alumnos, pero no doctorandos, ni postdoctorales, ni nada de eso, ha disminuido espectacularmente. En el departamento mío hubo un momento en que llegó a haber 20 nacionalidades, se dice muy pronto, ¿eh? Había americanos, australianos, suizos, por supuesto, pues magrebíes, había también muchísimos suramericanos, es decir, pero allí aquello era una ONU, ¿no? Y eso, poco a poco, los mecanismos económicos que permitían hacer eso fueron desapareciendo y ahora somos más localistas, ¿no? O son, porque yo ya no soy nada. Bueno, usted es académico constituyente de la Real Academia de Ingeniería con la medalla número 25. ¿Cuál es su papel en la institución en estos momentos? Oh, pues no mucho, la verdad. O sea, yo suelo asistir me gusta asistir a las reuniones porque, claro, el problema de una academia como esta es que son ingenierías muy diversas y lenguajes muy diversos. Y a veces resulta muy difícil entender el lenguaje de cierto tipo de electrónica, ¿no? A mí, yo tengo mucho aguante y siempre saco algo en claro, no me entero de muchas cosas, pero sí, siempre salgo a decir que yo pues acabo teniendo una idea de lo que es un LED, aunque no lo entienda del todo, y me acabo teniendo... Es decir, es interesante desde el punto de vista que se cubren especialidades muy distintas, no es desde el punto de vista del contenido, no es muy homogénea, ¿no? Y entonces en ese sentido ha servido para que yo aprecie muchísimo más de lo que la apreciaba antes de entrar en ella, otras ingenierías. El nivel de ingeniería en España es bastante importante y que también conozca la historia de la ingeniería española mucho más. Ayer le hicimos un homenaje conjunto a la Academia de Ciencias y la de Ingeniería a Torres Quevedo, ¿no?
Hombre, pues yo siempre sabía que Torres Quevedo era un personaje muy importante, había oído lo de el transbordador de las cataratas de Niágara, el ajedrecista y tal, pero ayer estuvimos viendo las máquinas de calcular todo lo que hizo, ¿no? en el museo, y luego hubo unas sesiones públicas, ¿no? Resulta ser un personaje que yo creo que hasta muchos de nosotros no conocíamos el genio espectacular de este señor, ¿no? Sí, como lamentablemente pasa con tantas figuras, ¿verdad? Claro. Que se desconocen. Su padre fue catedrático de química, usted ha sido catedrático también de química, su mujer también se dedica al mundo de la ciencia. ¿Sus hijos han continuado? Bueno, mis hijos, una es arquitecta, que lo estaba pasando mal, vamos, es profesora en una universidad, pero desde el punto de vista de hacer obras, pues por la crisis no ha vivido mucho tiempo en Alemania y allí ha obtenido bastantes premios y tal, pero ahora los arquitectos, como se sabe, pasan por dificultad, y las otras dos son oncólogas. Y sí que tienen una actividad científica internacional, pero claro, ellos lo tienen que combinar con que tienen que hacer un servicio y en eso no se lo perdonan, de manera que trabajan 14 horas al día, pero a pesar de que una de ellas muy pequeña dijo que ella cuando fuera mayor no quería ser de laboratorio porque la asociaba a un cierto abandono paterno, pero en cierto modo, pero de otra manera, son científicos. Fíjese que la transgénesis se desarrolló en los años 80, apenas han pasado 30 años de aquellos experimentos, de aquella investigación. ¿Aventura cómo puede ser el futuro a corto o medio plazo en este campo? Bueno, el futuro ahora mismo es que ya la transgénesis ha cedido a la edición de genomas el protagonismo, o sea que lo que antes se hacía de forma más dificultosa, ahora se hace con una enorme precisión y agilidad, ¿no? Es decir, que la transgénesis, antes que una herramienta aplicada, antes que ingeniería, fue ciencia. Y su mayor impacto ha sido a nivel científico, es decir, como herramienta de conocimiento, como forma de averiguar cómo funciona una planta. Se ha aprendido más de cómo funciona una planta desde la transgénesis hasta aquí que en todo el tiempo precedente, ¿no? Hay un montón de cosas que jamás hubiéramos sabido de una planta sin la transgénesis. De que si uno toca una planta hay genes que se ponen en marcha al tocarla. De que si herimos a una planta en una hoja inferior, el resto de la planta se entera que la hemos herido y responde. De que es capaz de transmitir mensajes a otras plantas mediante compuestos volátiles. Hay un montón de cosas verdaderamente sorprendentes. Cuando es mecida por el viento hay genes que se ponen en marcha. Es decir, hay cosas que jamás hubiéramos averiguado sin esa tecnología, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso la ciencia y la aplicación están muy próximas, de tal modo que yo creo que por primera vez en la historia, no es que no haya ocurrido antes, pero se ha convertido más la regla que la excepción, el que las aplicaciones salgan de los mismos laboratorios en que se hace la investigación básica. Si no, cuando yo empecé yo no tenía ninguna perspectiva, ni ninguna inclinación, ni estaba preparado para ese proceso, porque eso ha sido una convergencia posterior, ¿no? Es decir, que la ciencia evolucionó en ramas muy separadas, la microbiología era distinta de la bioquímica de la genética y tal. En la actualidad todo eso está mezclado, porque los genes son moléculas y los bioquímicos nos ocupamos de las moléculas, y entonces, pues curiosamente, quienes hemos introducido esa técnica en España hemos sido bioquímicos, no genéticos. Luego los genéticos naturalmente se han montado. Y para hacer ingeniería genética necesitamos usar microorganismos. Cuando nosotros hacemos una planta transgénica,
las herramientas que usamos para hacer la transgénica son microorganismos. Entonces estamos manejando moléculas, células, bacterias, hongos, y estamos manejando una planta o un animal. Entonces, ahora la biología ha vuelto a converger de tal forma que a veces es muy difícil saber, o sea, aterrizando en un laboratorio, saber, digamos, qué están enseñando los que ocupan ese laboratorio. Los que están ocupando ese laboratorio pues pueden estar enseñando bioquímica, microbiología, genética, fitopatología y muchas más cosas, de tal forma que hay una convergencia, ¿no? Don Francisco García Olmedo, ha sido un placer haber compartido estos minutos con usted en esta charla con académicos de la Real Academia de Ingeniería. También por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.